Seguimos en Punto de Partida, nos visita Pablo Bosch, periodista, dirigente del partido Pares de la provincia de Santa Fe, integrante del Frente Progresista Cívico y Social, para charlar sobre un tema que hemos abordado aquí en Punto de Partida, que tiene que ver con la concentración inmobiliaria, ¿no? Y tanto en la construcción de viviendas, también se da un nivel de concentración muy importante en la obra pública. Vamos a comenzar, Pablo, si te parece, por el tema de la vivienda, ¿no? Hay nuevos datos, lo has revelado en una nueva investigación, actualizando los datos que alguna vez hemos conversado. Es así, Luis. Bueno, nosotros veníamos siguiendo con interés la evolución del mercado inmobiliario y qué iba pasando en la ciudad a partir de lo que es el boom de la construcción, que se viene dando con altibajo, pero que es constante prácticamente en la última década. En un principio una de las miradas estuvo orientada a ver qué se construía, y en ese momento, creo que lo conversamos hace un tiempo, nos encontramos que gran parte de la construcción de departamentos está pensada en función de rentabilidad e inversión, no en función de la demanda de las familias, así que gran parte de lo que se construye son unidades de 1 y eventualmente 2 dormitorios, con lo cual la demanda de miles de familias en términos habitacionales no está contemplada en ese modelo constructivo que se está dando, sobre todo en el macrocentro de la ciudad. Pero después lo que es también revelador, y que me parece que es un tema que merece una atención de parte del Estado municipal y provincial al momento de diseñar sus políticas tributarias o pensar alguna forma de redistribución de rentas que están ahí claramente ubicadas en un inmobiliario, es quiénes son los dueños de estas construcciones. Y lo que en su momento habíamos encontrado como un dato también impactante era que un pequeño porcentaje de titulares de la tasa inmobiliaria tenían a su nombre una enorme cantidad de unidades que llegaban a representar el 20% del avalúo fiscal de toda la ciudad. Eso fue un primer esbozo de lo que nosotros queríamos tratar de entender, cómo venía la evolución de la propiedad inmobiliaria en la ciudad. Lo fuimos continuando en los últimos años, y con datos ya del año 2016, esa concentración ha aumentado en forma bastante ostensible, porque ese mismo grupo de megadueños, hablamos de personas físicas o jurídicas. Y jurídicas, tanto personas físicas como empresas o fideicomisos, están concentrando ya el 30% del avalúo fiscal de la ciudad. O sea, estamos hablando de que hay, y esto realmente es lo impactante, ¿no? Impactante, 43 propietarios entre personas físicas y personas jurídicas que tienen a su nombre casi 10.000 padrones de la tasa general de inmuebles de la ciudad de Santa Fe. 10.000 viviendas. Departamentos, viviendas, salones. Sí, lo que sea. Lo cual realmente es un nivel superior, holgadamente, a lo que habíamos estado nosotros detectando en el primer informe que hicimos, que arranca en el año 2010, donde ese grupo de megadueños concentraba 4.800 unidades habitacionales a su nombre. Duplicaron la cantidad, digamos, de inmuebles que detentan, pero además incrementaron notablemente lo que esos inmuebles representan en el conjunto del avalúo fiscal de la ciudad. Y esto lo queríamos poner sobre la mesa porque también creo que eso revela poder económico y capacidad de influencia política. O sea, quien ostenta semejante capacidad contributiva, sabemos que tiene enorme cantidad de recursos y resortes institucionales, relacionales, comunicacionales para influir sobre decisiones del Estado. Y además en el mercado, Pablo, porque digo, si uno analiza los números fríos, comparando por ejemplo Rosario con Santa Fe, el mercado inmobiliario, en Santa Fe las propiedades inmobiliarias son un 20% más caras que en Rosario. Exacto. Y esa paradoja tiene que ver con
esta cuestión que vos planteás también. Este poder interno, esta capacidad de lobby, de negociación, de defensa de intereses sectoriales. Ahora, nosotros también veíamos que en varias ciudades de la Argentina se comienza a atender esta situación y se ensayan instrumentos que buscan algún tipo de redistribución de esta renta que queda además dormida, porque buena parte de estas unidades están desocupadas, porque no están pensadas para satisfacer demandas habitacionales, sino simplemente como reserva de inversión. Entonces, que estén ocupadas o no, alquiladas o no, es un dato irrelevante. Entonces, además, es un capital social inmovilizado y que no está satisfaciendo necesidades concretas que hoy tienen los santafesinos, sobre todo los que alquilan o no tienen vivienda propia. Frente a esto te pregunto, sí. Frente a este panorama que describís, ¿qué perspectivas? Está hecho el diagnóstico, ¿no? Sí. Este es el grado de concentración de la propiedad inmobiliaria en la ciudad de Santa Fe. Digo, ¿cuál es el rol que debe ocupar el Estado con estas viviendas o nosotros hemos encontrado respuestas que se están ensayando en provincias y ciudades de la Argentina, en donde se atiende o se busca captar mediante el sistema tributario local o provincial dos situaciones: la acumulación de propiedades más allá de la necesidad personal o un mínimo ahorro familiar. Sabemos que hay, digamos, una tendencia y una práctica social ya asumida como positiva y que nos parece que es correcto, en donde el padre o la familia trata de invertir en la segunda vivienda para la ampliación de su grupo familiar, pero a partir de ahí nos encontramos con situaciones donde hay personas que tienen 400 viviendas a su nombre, empresas que tienen más de 1000, o sea, donde ahí ya no hay un ahorro de escala familiar, sino hay otra un proceso de acumulación enorme que tiene otra lógica y sobre el cual el Estado municipal podría llegar a intervenir igual que la provincia. Hay experiencias de tasas adicionales hacia la vivienda desocupada, hay experiencias de tasas adicionales a partir de la segunda vivienda que no tenga destino familiar. Y a nosotros nos parece que esos son caminos que vale la pena investigarlos y ensayarlos en la ciudad de Santa Fe. Porque además está la otra cara. La ciudad tiene, junto con la provincia, un dispositivo legal y presupuesto para permitir que aquellas familias que han construido su vivienda sobre terrenos fiscales puedan alcanzar la escritura. Esto le da una certeza, una tranquilidad al futuro de su familia, le permite además poder incorporarse al mercado formal de crédito, le da un horizonte, digamos, de futuro que la precariedad no se le otorga. Hay costos que asumir, los costos de mensura, los costos de escrituración, y para eso hay planes que son realmente escasos en su alcance en función de la cantidad de situaciones a normalizar. Nosotros lo que estamos viendo es que hicimos un pequeño ensayo de jugar, digamos, con una posibilidad de una sobretasa adicional en la ciudad a partir de la segunda vivienda que no sea de uso familiar, y en base a estos números nos encontramos que eso permitiría triplicar los montos actuales que se destinan a regularizar la situación de vivienda de las familias asentadas sobre terrenos fiscales de la provincia o de la ciudad. O sea, de cerca de 1.500 soluciones anuales que está dando la ciudad de Santa Fe a familias en terrenos irregulares, se podría pasar a 5.000. Que así todo no terminamos de cubrir la demanda, el problema que existe, pero estaríamos ya acercándonos a un horizonte de respuesta bastante más razonable y en tiempos con expectativas muy concretas para las familias más vulnerables en lo que respecta a vivienda de la ciudad de Santa Fe. Nos parece que es un debate que vale la pena darlo. Digo, este debate impositivo en términos progresivos, hasta el propio Cambiemos lo hace, salvando las distancias, digo, con el tema financiero. Digo, pero además hay una curiosidad en la reforma tributaria que han presentado hace pocos días. La compraventa de la segunda vivienda está grabada con un extra respecto a la anterior. A ver, es inocultable que hay un esquema de desarrollo que concentra en una zona de la ciudad, que concentra en determinados actores empresariales
también de la ciudad, y que por otra parte no está en condiciones de satisfacer las demandas de vivienda de quien alquila o no la posee. Entonces, ahí creo que hay una discusión, que la ciudad está en condiciones de hacerlo. Sí, sí, sí. Es justo, el problema existe. La experiencia comparada en la Argentina y América Latina está presente como para poder además dar una discusión no sobre abstracciones, sino sobre prácticas concretas que han ensayado otros estados locales. Y creo que por acá debería estar pasando una de los temas de agenda, pensando en las cuestiones más estructurales y permanentes como problemas en la ciudad, Sí, sí, sí. para intentar desde el gobierno local tener una incidencia más concreta en los rumbos de largo plazo de esta Lo que ciudad. falta en todo caso, Pablo, es la discusión más profunda de este tema hacia adentro de las fuerzas políticas y la voluntad política, obviamente, de cambiarlo. Pero, por supuesto, pero además evitar esas posiciones, digamos, que se escandalizan frente a planteo de estas características. O sea, acá hay elementos informativos, hay datos, hay números, hay realidades concretas sobre las cuales se puede dar una discusión muy rica, que bueno, se verá hasta dónde se puede llegar. Pero que la situación existe, el problema está, la necesidad de una redistribución de estos elementos está presente, y me parece que hay condiciones como para que ese debate se afronte en la ciudad de Santa Fe, ya sea a través de iniciativas de los concejales, ya sea a través de debates quizás más abiertos y horizontales que se puedan dar en el ámbito de la sociedad civil, con entidades, con empresarios, con las fuerzas políticas, con los sectores sociales que representan a quienes no tienen vivienda. O sea, hay elementos, me parece, y madurez como para que esta discusión se pueda dar en la ciudad. Gracias por estos minutos. Gracias a vos.